Quizás un poco extraño, ¿cierto?, encontrarnos a esta hora. No sé si pueden prender las luces para que se pueda ver así la grabación queda bien. También. Gracias. Y bueno, quiero seguir con la temática que empecé el domingo pasado. Y a propósito, obviamente, de ser agradecido al Señor, siempre es bueno, obviamente, expresar el agradecimiento. Y por supuesto yo también quiero agradecer al Señor por sus cuidados, por su protección, por la guía que puedo ver de parte de su soberanía, ¿cierto? Que se ve, por supuesto, en nuestras vidas. Y bueno, agradecer por el cuidado que Él ha tenido con nuestra familia y también porque me permite también trabajar en esta iglesia con muy buenos hermanos también y bueno, seguir confiando en que Él va a llevar a esta iglesia a, a lo que Él desea, por supuesto, a ser mejores creyentes cada uno de nosotros y principalmente también por tomar en cuenta su palabra. El Señor nos ayude a nunca perder de vista eso, a poder tener ese enfoque constantemente. Así que doy gracias al Señor por ello. Como les dije, quiero seguir con la temática del evangelismo. Recuerden que estamos terminando varias actividades en la iglesia, pero la idea es que este verano, bueno, podamos hacer algo también, no nos quedemos en la casa, ¿cierto? Y bueno, sin muchas actividades que hacer. Y la idea es poder poner en práctica, hermanos, un mandato del Señor, que es compartir el evangelio. Y eso es importante, somos creyentes, hemos creído en el Señor, Él nos ha salvado, pero eso también demanda de nosotros compartir el Evangelio. No es bueno, ¿cierto?, estar siempre nosotros llenando nuestras cabezas, y quizás no lo digo en el sentido negativo, por supuesto que es bueno, la palabra del Señor debe reabundar en nosotros constantemente, pero no es correcto también, ¿cierto?, que no podamos compartir el Evangelio, y eso es importante. Por eso que empezamos también con esta temática del evangelismo, haciendo una pausa también al estudio de Hebreos y seguramente también a otros, pero en esta tarde también quiero seguir con la temática. Empezamos el domingo pasado entendiendo algunas razones de algunas prácticas que no son bíblicas y que tristemente la historia también lo deja ver, cómo es que muchas iglesias también han practicado quizás no con una mala motivación, pero sí con un poquito de falta de entendimiento de lo que es la palabra del Señor. Empezamos estudiando esto sobre esta práctica, ¿cierto?, de lo que se conoce como el decisionismo en la literatura. Y el decisionismo es una práctica, ¿cierto?, quizás muy corriente en el día de hoy, que se practica aún independientemente. Muchos predicadores, que yo sé que usted escucha también en las redes sociales, buenos predicadores, Pastor MacArthur, Pastor Luis Núñez, ¿cierto?, y otros más que han predicado sobre el problema que trae esta situación. Por eso es necesario preguntarnos, bueno, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué cosmovisión voy a tener? ¿Voy a seguir con el decisionismo o voy a estudiar en serio la palabra y voy a ver qué significa? Por eso la pregunta, ¿por qué es necesario entenderlo? Y en esta ocasión yo quiero que avancemos en este estudio, ¿cierto? Y vamos a avanzar, como dice ahí, no alcanza, con la siguiente diapositiva, no sé si lo puedes correr a eso. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Cuál es la realidad del hombre? Recuerden que estuvimos viendo que si hay un corolario que cruza toda la doctrina que está ligada con el decisionismo, tiene que ver con la cuestión del libre albedrío. ¿Tiene el hombre libre albedrío realmente? Y estuvimos viendo de que desde el punto de vista bíblico, o más bien histórico, las iglesias que abrazaron la Reforma nunca creyeron en la libertad del hombre desde el punto de vista espiritual. Y es bueno aclarar esto: el hombre tiene una libertad natural, puede escoger hacer lo que él desea, pero en el ámbito espiritual el hombre no tiene esa libertad, no tiene la capacidad de volver por sí mismo a Dios. Por eso hablamos en teología de que el hombre no tiene libertad espiritual para buscar a Dios. Recuerden que Jesús dijo que si el Hijo os libertare, ¿se acuerdan?, seréis verdaderamente libres. Y eso implica romper ciertas cadenas espirituales, y solamente eso lo puede hacer Dios. Por eso es importante entender qué es lo que enseña la Biblia, para no entorpecer la obra del Señor con ideas, con metodologías y muchas otras cosas. ¿Qué enseña la Biblia y cuál es la realidad del hombre? Estuvimos viendo el aspecto histórico
Y yo hoy quiero repasar el aspecto más teológico o bíblico. Por eso que en el día de hoy quiero explicar un poquito por qué razón la Biblia no sustenta el hecho de que el hombre tenga libre albedrío en esa esfera, en la esfera del supremo bien, en la esfera de lo espiritual. El hombre puede llegar a un escalafón máximo que es la religiosidad, pero más allá, enderezar su propia vida por sí mismo no puede. El hombre está ciego, obviamente, a su real necesidad, a menos que Dios intervenga en el proceso. El hombre no va a ser posible que despierte, hermanos, de ese letargo o de esa situación en el que está. La Biblia claramente dice que el hombre está muerto en delitos y pecados, no está enfermo, no está herido, está muerto. Ahora, ¿cómo explicar eso y cómo lo podemos ver? Noten la siguiente imagen. Tenemos al hombre y para conocer y ver y responder a la pregunta, bueno, el hombre, ¿por qué razón no tiene libre albedrío? Bueno, tenemos que desarmar al hombre en pedazos y ver la constitución del hombre. El hombre, a lo menos podemos entenderlo bajo estos 5 aspectos. El aspecto de la cognición, que tiene que ver con la reflexión. El aspecto de la volición, que tiene que ver con la voluntad. El aspecto de la ejecución, ¿cierto? En este caso son los hechos morales que se expresan en la conducta. La ética, ¿cierto? ¿Cuál es la ética que tiene el hombre? Recuerden que la palabra ética significa lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Muchas veces nosotros apelamos a la ética, ¿cierto? ¿Qué estás haciendo? Decimos, ¿cierto? Y eso apela a la parte teórica del fundamento de por qué razón llamo a alguna cosa bueno o malo. Todos tenemos un parámetro interno de lo que es bueno o de lo que es malo. Algunos tienen una amplitud muy elástica con respecto a eso, ¿cierto? Y algunos tienen una distorsión total sobre este concepto de la ética. Pero también está el aspecto de los afectos. Si analizamos cada uno de estos estadios, vamos a darnos cuenta que el hombre carece de una verdadera, hermanos, libertad. Y déjenme mencionarle algunas cosas aquí, ¿cierto? Hablamos, ¿cierto?, cognición de libertad reflexiva. ¿El hombre tiene libertad reflexiva? O en este caso, cognición, y yo quiero solamente mostrarle algunas cosas a ustedes, porque cada uno de estos aspectos nos hablan, ¿cierto?, de lo que es la libertad. ¿Tiene libertad reflexiva el hombre? No estoy diciendo de que no pueda pensar. El hombre piensa, pero ¿puede pensar correctamente? ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Él pensaba muchas cosas, pero estando en una condición muy precaria, ¿cierto? Y desde el punto de vista de la cultura de los judíos, cuidando cerdo, algo muy bajísimo, el texto de Lucas dice que ocupa una expresión que tiene que ver con la reflexión. Y volviendo en sí. Cuando las personas se desmayan, las personas se dicen que, ahora, o se recupera, volvió en sí. Bueno, ¿y qué le pasó antes al hijo pródigo? ¿Dónde estaba su mente? Ese es un ejemplo de que su libertad reflexiva, ¿cierto?, de algún momento despierta y se da cuenta, ¿qué estoy haciendo acá? Ahora, todos los aspectos que se mencionan ahí, no sé si puedes correr los otros, la libertad emocional, la libertad coperceptiva, ¿cierto?, que tiene que ver con la ética, coperceptiva tiene que ver con una palabrita significa ¿cierto? Dos, ¿cierto? Copercepción. Uno siempre tiene una percepción de las cosas, pero también a la par la conciencia va haciendo el examen. Esto es bueno, esto no es tan bueno. Uno va observando las cosas, pero al mismo tiempo, vuelvo a repetir, va haciendo un análisis interno. Por eso se llama coperceptiva, de copercepción, que uno va haciendo 2 tipos de análisis, la conciencia. Ahora, más o menos esta es la idea cuando uno hace un análisis del hombre desde el punto de vista teológico, ¿cierto? ¿Tiene libertad reflexiva? ¿Tiene libertad emocional de verdad? Y cuando hablo de libertad emocional, hablo de una sana libertad emocional. Una persona puede decir, yo puedo amar a quien sea, ¿cierto? ¿Y qué pasa si amas a alguien de tu propio sexo? ¿Cómo se llama eso? Eso no es libertad. Eso dejaría ver para el mundo a lo mejor, ¿cierto?, un amor, digámoslo así, relativo, pero desde el punto de vista bíblico eso sería un amor insano. Entonces, por eso que hablamos de libertad emocional correcta, libertad coperceptiva, libertad ejecutiva y libertad volitiva, que tiene que ver con la voluntad. Ahora, avanza un poquito, ¿cierto? Notemos, por favor, hermanos, un versículo de este pasaje, 1 Corintios 2.14. Vaya ahí conmigo, 1 Corintios 2.14. Analicemos primero el aspecto cognitivo, ¿cierto? El aspecto de la reflexión. 1 Corintios 2.14
Note que Pablo en las epístolas explica la doctrina. En los libros, ¿cierto?, históricos o de connotación más narrativa, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, lo que se comenta básicamente ahí son hechos y acontecimientos. Pero en las epístolas la tendencia, ¿cierto?, es explicar la doctrina. Y noten cómo empieza Pablo en el versículo 14. Pero el hombre, ¿y qué dice su Biblia? El hombre, 1 Corintios 2:14, ¿lo tienen? El hombre natural, ¿cierto? Pablo está clasificando a los hombres. El hombre natural, ¿cierto?, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y noten la explicación de Pablo ahí. Y no las... Note que no dice el texto y no quiere entenderlas. ¿Cómo dice su Biblia? Tiene que ver con capacidad. No las puede entender. No estoy diciendo que una persona incrédula no pueda entender la gramática de la Biblia, no pueda entender la sintaxis del texto bíblico. Hay personas muy capaces, ¿cierto?, que son hombres incrédulos, que entienden muy bien, ¿cierto?, la cuestión, ¿cierto?, de la lógica o la filosofía cristiana. Dentro del análisis que hice en su momento en el estudio sobre este tema, que me llevó a hacer una tesis también, analicé también lo que tiene que ver con el libre albedrío o la libertad humana dentro del marxismo. Y leí un libro de un autor que no es cristiano, que se llama apellido Rojas, Roberto Ampuero, y el apellido Rojas, si no me equivoco, sí, Rojas, no me acuerdo el nombre ahora. Estos dos personajes escribieron un libro que se llama Diálogo de Conversos, y ellos explican, después de haber estado en el marxismo, ¿cierto?, ahí en la vena, en la aorta del marxismo, donde fueron partícipes también de partidos políticos de nuestro país bastante radicales, el FPMR, el MIR, fueron exiliados y todo. Pero estando en países marxistas, se dieron cuenta de que el modelo o el ideario marxista era una utopía. En el día de hoy ellos son doctores en historia y van en universidades y predicando, o no predicando, sino explicando su conversión del marxismo, del socialismo, a las ideas libertarias, si se puede decir, que son la contraparte. Y me pareció muy interesante leer en una parte de la sección que explica a uno de ellos que, de hecho, él fue a Suecia, estuvo en Cuba viviendo, ¿cierto?, la revolución y todo ello. Y en una de las páginas, uno de esos autores, apellido Rojas, explica, ¿cierto?, cómo es que el marxismo también tiene una cuota de religiosidad. Nosotros nunca miramos el marxismo como algo religioso, sino como algo filosófico. Y este autor, habiendo sido un marxista, hermano, de tomo y lomo, llega a decir que el marxismo también es una religión atea. El marxismo, ¿usted sabía que también cree en el buen hombre marxista? Creen que el hombre socialista va a ser el hombre más bueno de todo, el que va a compartir con los demás, ¿cierto?, el que va a ser desinteresado. Lo triste es que la realidad es todo lo contrario. Y el autor menciona la epístola de Pablo, aludiendo a Pablo y a Calvino, diciendo de que el mayor problema del marxismo es el hombre, porque las semillas del mal están en el hombre. Cuando leí eso me impresioné porque no es una persona creyente. Nosotros muchas veces, y tristemente el mundo evangélico muchas veces ha sido encandilado con este tipo de filosofía. Quizá en el día de hoy no es tanto, hermano, pero en los 80, en los 90, muchas personas estuvieron muy confundidas con respecto a las recetas del socialismo, porque no conocían su Biblia, porque no conocían el cristianismo, ni conocían al Señor. Por eso Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, ¿cierto?, porque para él son locura y no las puede entender. Este autor que yo estaba mencionando claramente entendía la idea paulina de la depravación del hombre, y también entendía en parte la historia y lo que pasaba con Calvino, porque Calvino hablaba de la predestinación. Sin embargo, este hombre no se ha sujetado al Evangelio. ¿Por qué? Porque para él, gramaticalmente, esto puede tener sentido, pero en la relevancia espiritual no la ve. Alguien puede leer Juan 3:16, ¿se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga
vida eterna. Tú puedes hablar con alguien y él lo va a entender. Sí, entiendo el versículo. Pero no va a correr en base a lo que ese texto implica. No estoy diciendo que el hombre sea una persona que no entienda, vuelvo a insistir, la gramática, el sentido, ¿cierto?, de la fe cristiana. Pero cuando hablamos de que, Pablo dice acá, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, es porque no tiene libertad cognitiva. Está cegado, no ve la luz del Evangelio, no le parece precioso ni necesario. Entonces, ¿podemos hablar de que el hombre cognitivamente tiene libertad? No, porque está ciego. Su mente está entenebrecida, no ve lo maravilloso de la cruz, no ve que es necesario correr a Cristo, no lo ve. Analicemos el segundo, ¿qué pasa con la abolición del hombre? Acompáñenme a Romanos 7. Romanos 7, un tremendo pasaje de Pablo. La abolición tiene que ver con la voluntad. Nosotros no hacemos las cosas por obligación, eso se llama coacción. No creo que alguno de ustedes haya venido obligado acá, ¿cierto? No creo. Puede que alguien por ahí, a lo mejor, no lo sé. Pero habitualmente no hacemos las cosas por obligación. Aunque a veces sí. Tenemos responsabilidades como hijos, tenemos que obedecer a nuestros padres. No siempre lo hicimos con agrado. En nuestros trabajos tenemos que cumplir con nuestros jefes. En los estudios tenemos que cumplir con los ramos. Ahora, Pablo en este pasaje hace un autoanálisis en el versículo 15 en adelante y noten, tiene que ver con la voluntad. Lo que está haciendo Pablo es una autodescripción del problema esencial del hombre, mi problema incluso. Noten por favor, hermanos, del versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo está explicando su problema interno, ¿cierto? Y después sigue diciendo, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo está diciendo de que en su condición, ¿cierto? Recuerden que Pablo lo que está haciendo es describir el problema del hombre usándose a sí mismo como ejemplo. Y dice el versículo, noten, 18, y yo sé que en mí, ¿cierto? Muchas veces enfocamos los problemas hacia afuera. Siempre el hombre va a echarle la culpa a lo externo. No, el mundo me hizo así. Mis padres no fueron los correctos. Mis tutores no fueron los indicados. Noten qué interesante. Dice, y yo sé que en mí. Ahí está el problema. No está afuera, está dentro. Eres tú el problema. Soy yo. Y dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso termino haciendo. Sigue diciendo Pablo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo no es que se esté escudando y diciendo, el pecado me arrastró a hacer esto. No, él está describiendo cuál es el problema. Él es pecador. Y él hace muchas veces lo que el pecado que está en sí mismo, ¿cierto?, le lleva a hacer. Sigue diciendo Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, noten, eso tiene que ver con la voluntad, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está ¿dónde? ¿Dónde está? En mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuál es la conclusión de Pablo? Versículo 24. Miserable de mí. ¿Quién, cierto, me librará de este cuerpo de muerte? Algunos podrían terminar esto, y esto es bastante fatalista. O sea, si Pablo está en este conflicto, ¿qué nos queda a nosotros? Pero noten por favor, hermanos, lo que sigue diciendo Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, ¿cierto?, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Sin embargo, noten lo que dice en el versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme, ¿a qué cosa? A la carne. Pablo lo que está haciendo es describir el problema del hombre. El problema del hombre es interno. Tiene un problema volitivo, tiene un problema reflexivo y emocional.
No puede luchar con él mismo. Hermanos, cuando Dios nos salva, ¿saben de lo primero que nos salva? De nosotros mismos. De nuestra tendencia pecaminosa, de nuestra abolición, ¿cierto?, en esclavitud, de nuestros deseos pecaminosos. Entonces, es imposible, hermanos, que nosotros digamos que somos creyentes, pero que, todavía tengamos luchas con nuestra voluntad. Ahora pues ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, noten, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo lo que está diciendo es, miren, este es el problema del hombre. Tiene un problema interno. Hay muchas leyes que están internamente, ¿cierto?, supeditando al hombre a hacer, ¿cierto?, o a ser, en cierto sentido, un títere de sus propias pasiones y pecados. Pero lo único que puede sobreponerse sobre estas leyes es una ley superior. Y noten cómo Pablo le llama en el versículo 2, porque la ley del Espíritu, tiene que ver con el Espíritu Santo, de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho? Me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Cómo puede ser posible que el hombre esté libre y pueda decidir por sí mismo ir a Dios? No puede, porque es un esclavo. A menos que el Espíritu Santo derogue este tipo de tendencia internamente del hombre y lo lleve, ¿cierto?, a un escenario de libertad verdadera. Por eso que hablamos de cognición del hombre. El hombre realmente tiene una cognición, una reflexión que uno dice, esta persona no piensa bien. ¿Qué le pasa? Y uno puede extender esto, hermano. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a este mundo? ¿Por qué piensa de esa manera? No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver los matinales en la mañana. Muchas veces uno puede ver cuáles son las líneas editoriales, pero el pensamiento moral que cruza por esos canales, por esos autores y personas que van marcando las pautas de lo que la gente debe pensar. Pero son personas con entendimiento entenebrecido, en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque el hombre no es libre cognitivamente hablando, ni volitivamente hablando. Pablo aquí nos da el ejemplo. Noten, vuelvo a repetir, 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y después en el 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Bueno, ¿qué pasa con una persona que desea hacer el bien, pero no puede hacerlo? Eso es una muestra de que es un esclavo y que necesita urgentemente de la liberación del Señor. Ahora, vemos los hechos de los hombres. En Ezequiel 23, miren, acompáñenme a Ezequiel 23. Es un pasaje muy gráfico que siempre lo tengo en mente, porque describe, por medio de un profeta post-exílico, cómo es que Israel, o cómo es que a los ojos de Dios, Dios mira a Israel con respecto a su pecaminosidad. En el versículo 1 del capítulo 23 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo 2 mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron, allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas. ¿Y quiénes son estas 2 hermanas? ¿De acuerdo al texto final? Samaria y Jerusalén. ¿Cuál es el comportamiento de Samaria y Jerusalén? Si ustedes siguen leyendo, hermanos, el texto, se van a dar cuenta de que Ezequiel describe la conducta de Samaria y Jerusalén como 2 prostitutas. Eso tiene que ver con la conducta de Israel. Noten, por ejemplo, el versículo 5. Y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos. Y esto pasa cuando alguien se enamora a primera vista, ¿cierto? El amor a primera vista. Vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos, jinetes que iban de a caballo. Y noten la expresión del versículo 6. Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. Muchas veces las personas, y aún escuchamos este disco una y otra vez en la historia de la iglesia,
pero pastor, si no es cristiano, pero yo lo voy a convertir. ¿Han escuchado eso o no? ¿Y cuál es la casuística de eso? Es totalmente al revés. Noten lo que dice el versículo 11. La hermana a lo mejor va a hacer algo diferente. Para nada. Y lo vio su hermana Oliva y enloqueció ¿de qué cosa? Noten, de lujuria. ¿Qué es la lujuria, hermano? Son deseos pecaminosos totalmente desordenados. Hermanos, este es el ejemplo de la condición del hombre. No, el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. No las entiende, tiene que ver con esto, con la reflexión. El hombre con respecto a su volición. Pablo describe la condición del hombre que no conoce a Dios, quiere hacer el bien y uno puede pensar, muchas veces conoce muy buenas personas en el mundo secular, muy buenas personas, pero no se someten al señorío de Cristo. Son buenos padres, buenos maridos, pero no honran a Cristo con sus vidas. ¿Por qué? Porque no hay una capacidad volitiva para hacerlo, de decir, ok, perfecto, Dios es el primer lugar. No lo hay. Los hechos de los hombres, la ética del hombre también. Noten por favor 1 de Pedro 4.1, vamos ahí, 1 de Pedro 4.1. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1, 2, 3 y 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1, 2, 3 y 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Se dan cuenta que el cristianismo implica pensar, implica reflexionar? No es un salto al vacío, no es simplemente una terapia emocional donde tú vienes aquí para que te sientas bien. Noten lo que dice Pablo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos de este mismo pensamiento, ¿cierto? Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a ¿qué cosa? A las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en la lascivia, en las concupiscencias, en la embriaguez, en orgías sexuales, ¿cierto? En disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. ¿Qué pasa cuando una persona que es creyente, por ejemplo, la entrevistan en televisión y dice, bueno, yo soy creyente y yo considero que una relación homosexual no es lícita? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pero ¿cómo puede ser posible que tú puedas pensar así? Si ya estamos en el año 2020, ¿cierto? Esos son pensamientos retrógrados, tienes que actualizarte. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro, da por sentado que los creyentes van a pensar de una manera diferente. Toda esta idea, hermanos, del versículo 1, 2, 3 y 4, tiene que ver con una cuestión que tiene que ver con ética, la mentalidad, ¿cierto?, plasmada en lo que es correcto y lo que no es correcto. Por eso Pablo dice en el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en todas este tipo de características, lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgía, disipación y abominables, ¿cierto?, idolatrías. Eso ustedes lo hicieron en el pasado, ahora ya no deben hacerlo. Tienen otro parámetro ético para poder dirigirse y conducirse. Ya no lo hacen como antes. ¿Por qué? Porque son creyentes. Finalmente, hermanos, la cuestión, ¿cierto?, de los afectos del hombre. Acompáñenme a Efesios 2, por favor. En un capítulo que usted conoce muy bien, lo he leído muchas veces. Varios de nuestros hermanos también lo han predicado, lo han mencionado, pero si ponemos atención, tiene que ver con los afectos del hombre. Noten, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y noten la explicación de Pablo aquí. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y noten, en los deseos de ¿qué cosa? De nuestra carne. ¿Y qué tiene de malo que yo haga esto? ¿Qué tiene de malo que yo haga esto otro? En los deseos de nuestra carne. El hombre incrédulo, hermanos, no tiene afectos, ¿cierto?, que están supeditados a la voluntad de Dios, porque sus deseos están en sintonía con
su carne y con lo que el mundo ofrece. Por eso Pablo dice aquí que los creyentes antes no es que estaban divagando simplemente, dice el texto que estaban bajo el príncipe de la potestad del aire. Y después dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Y cómo sabes, Pablo, que vivimos en otro tiempo? Bueno, es porque ustedes andaban en los deseos de la carne de ustedes, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermanos? Muchas veces Pablo dice en el versículo 4, qué precioso versículo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia, ¿cierto?, soy salvo. Ahora, quiero avanzar en lo siguiente. Hablamos un poquito de la constitución del hombre. Cuando pensamos en el hombre, bueno, conversa con alguien que no es creyente. Observa cómo piensa, cuál es su cognición, cuál es su reflexión. Va a tener un montón de ideas que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Tú le puedes hablar de la fe, del cristianismo, pero a menos que, ¿cierto?, Dios no transforme su corazón, no va a ser más que palabras y palabras y palabras. ¿Se acuerdan cuando Pablo predicó en el Areópago? Algunas personas creyeron, pero otros, ¿qué le dijeron a Pablo? ¿Se acuerdan? Ya te escucharemos otra vez. Porque el mensaje de Pablo no encontró, ¿cierto?, recepción, porque la gente está muerta en delitos y pecados. Habla de los afectos. Hago una pregunta tan sencilla como, bueno, ¿y qué crees tú de las relaciones prematrimoniales? Y te vas a encontrar con un montón de sorpresa, porque no hay afectos saludables en alguien que no conoce a Dios. No es que Dios quiera prohibirnos a nosotros, todo lo contrario. Dios quiere que tengamos una sana, ¿cierto?, vivencia en lo sexual, ¿cierto?, en un matrimonio. Nos cuida. No lo entendemos nosotros hasta que, obviamente, Dios nos transforma. Y muchas veces, muchas personas después que han llegado al Evangelio se dan cuenta de los años que perdieron o las decisiones equivocadas que tomaron. ¿Por qué? Porque no veían con los ojos espirituales, con los ojos de Dios. Ahora, avanzo en esto, hermano. ¿Qué enseña la Biblia entonces acerca de la realidad de la libertad del hombre? El hombre es un esclavo del pecado. El hombre, en su constitución, cognición, en sus afectos, en su voluntad, en sus hechos, demuestra que es un esclavo. Nosotros no podemos maquillar a una persona para que se convierta, porque eso es una obra siempre de Dios. Ahora, si la condición del hombre es el pecado, entonces, ¿cómo lo enseña la Biblia? Y déjenme mostrarle algunos versículos, y de hecho esta ilustración que sigue aquí nos ayuda un poco a entender de que lo que la Biblia enseña es este concepto: compatibilismo espiritual. ¿Cómo es eso? Noten que el hombre tiene libertad reflexiva, sí, por supuesto, el hombre secular tiene libertad reflexiva, tiene libertad emocional, tiene libertad, ¿cierto?, de la conciencia, ¿cierto? Esto tiene que ver con la conciencia, tiene libertad ejecutiva, puede hacer lo que quiera, tiene libertad evolutiva, pero es una libertad, digámoslo, no quiero decir secular, sino es una libertad acotada. Es una libertad dentro de un marco, ¿cierto?, en donde no puede acceder a la libertad que tiene el hombre espiritual. Por eso es importante entenderlo, compatibilismo espiritual. El hombre hace lo que está de acuerdo a su naturaleza. Uno no le puede pedir, por ejemplo, no sé, a un perrito que vuele. ¿Por qué razón? Claro, porque no es su naturaleza. Lo mismo, la Biblia dice que el hombre natural, recuerden, no percibe las cosas que son del espíritu. ¿Por qué? Porque es un tema de naturaleza. ¿Y qué hace Dios? Justamente lo que hace Dios, hermanos, es cambiar nuestra naturaleza. Ahora, avanza un poquito en esto. ¿Cuál es el peligro de la coacción proselitista? Y aquí esto tiene que ver un poquito con el decisionismo. ¿Qué pasa cuando obligamos a las personas a la fe? Y el decisionismo ha hecho eso históricamente hablando. Hay libros que se han escrito de eso. ¿Qué haces cuando obligas a una persona? Es que tiene que estar en la iglesia o tienes que aceptar al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Déjenme mencionar algunas cosas. Coacción racional. La Biblia dice en Romanos 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Así que repite esta oración conmigo.
¿Cuánta gente ha hecho eso, hermanos, y nunca vive una vida realmente cristiana? ¿Qué pasó ahí? Y después tú quieres obligar a esa persona a dar fruto cuando nunca va a dar fruto, porque nunca ha habido un cambio en su corazón. Por eso es que la mala doctrina nos lleva a una mala práctica. Tú puedes obligar a alguien, ya pues compórtate como cristiano. Si tú hiciste una oración de fe hace un montón de años. Y puedes estar obligando a alguien cuando esa persona nunca ha nacido de nuevo. Entonces muchas veces uno se pregunta, ¿por qué esta persona no viene a la iglesia y ya ha faltado como 3 meses? No, le falta visita al hermano. Puede que ni sea ni hermano. Puede que no haya nacido de nuevo y tú todavía piensas, bueno, este hermano, ¿por qué siempre plantea problemas de este tipo? ¿Por qué nunca entiende la palabra del Señor? ¿Por qué le cuesta someterse a la palabra del Señor? ¿Por qué siempre anda quejándose? Bueno, la Biblia me ayuda a entender que en muchos casos es porque no ha habido un cambio aquí adentro en el corazón. Pero pastor, si hizo la oración del pecador e incluso estaba llorando ese día. Pero los hechos muestran que esa persona nunca ha sido convertida. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado. Muchas veces las personas necesitan escuchar otra vez el Evangelio. ¿Cómo es eso el Evangelio? Pero pastor, si yo lo escuché cuando era chiquitito que escuché el Evangelio. Ese ha sido un grave error, hermano. Pensar de que tú escuchaste el Evangelio una vez y te sirve con eso suficiente. Todo el tiempo tenemos que repasar el Evangelio. Entender qué significa el Evangelio. Entender qué significa la cruz. Entender por qué yo soy un pecador, ¿cierto? Y necesito imperiosamente a Cristo. ¿Qué hacemos en nuestro hogar? ¿Qué hacemos en nuestra casa? ¿De qué hablamos? ¿Qué música se escucha? Muchas veces queremos que nuestra familia llegue a la cruz de Cristo, pero nuestro entorno dice todo lo contrario. Discutimos en las casas, ¿cierto? No mostramos la ética cristiana. Y queremos que la gente conozca al Señor. Ahora, ¿qué pasa si hacemos coacción volitiva, ¿cierto? Esto se transforma en activismo esporádico. Ya, por hermano, tiene que venir a la iglesia. ¿Cuánta gente, hermanos, muchas veces se ve obligada a venir, pero no porque desea agradar al Señor y diga en su corazón, hoy voy a la iglesia porque debo adorar a mi Dios que me da todo? Ya tengo que ir, si no me van a molestar otra vez porque ya no... No sé si va entendiendo, hermanos, la idea. ¿Por qué estás sentado aquí? ¿Cuál es la razón de eso? Si eres creyente, debe haber un gozo en tu corazón de decir, yo estoy aquí para adorar a mi Señor, para escuchar su palabra. ¿Quién soy yo para quedarme en la casa? Estoy aquí para adorar su nombre. Puede que no tenga una gran voz, pero quiero alabar al Señor con ello. Pero ¿qué pasa cuando obligamos a alguien? No estoy diciendo que los hijos no debemos educarlos en el temor del Señor. Así como yo, mis hijos también ellos saben que mientras vivan en el hogar, ellos tienen que someterse a sus padres. Y nosotros vamos a tratarlos con amor, pero también con firmeza y con carácter. Nuestros hijos tienen que conocer la consecuencia de nuestra fe. Ustedes piensan, hermano, que, les doy un ejemplo, que los hijos de pastor siempre fuimos cristianos, siempre fuimos santos. Por supuesto, desde el punto de vista espiritual, Dios nos santifica. Pero en el transcurso del tiempo, por su misericordia, su palabra transformó nuestros corazones. Pero no por actos o por rituales o porque nuestros padres eran espectaculares y sin fallas, no. Solamente por su palabra, por la constante oración sin duda de parte de ellos, pero especialmente por su palabra que fue calando en nuestros corazones y Dios en su misericordia abrió nuestro corazón. Ahora, ¿qué pasa si hacemos coacción conductual? Eso es fariseísmo, ¿cierto? ¿Saben lo que son los fariseos? Personas que tratan de vivir el Evangelio, pero que no hay vida dentro de ellos. ¿Con quién estuvo discutiendo Jesús todo el tiempo? Con los fariseos, que eran los representantes de la fe. Pero ¿cuál era la discusión que él tenía siempre con ellos? Todo el tiempo ellos pensaban que eran herederos de la fe, pero eran hipócritas, hermano. Cuando hablamos de fariseos tenemos que decir claramente, eso se refiere a alguien que básicamente es un hipócrita delante de Dios. También puede producirse la coacción ética, ¿cierto? El remordimiento constante. Chuta, hice esto, no tenía que haberlo hecho.
Hay personas que viven siempre con temor por haber hecho algo o por no haber hecho algo. La vida cristiana no se basa, hermanos, en vivir en temor. Se basa en vivir de manera gozosa, ¿cierto? La vida cristiana. Pero hay personas que viven en constante gozo. Hoy tengo que ir a la iglesia porque si no, uy, chuta. Eso no debe ser el motivante para ti y para mí para estar acá. Coacción emocional. Esto puede caer en sentimentalismo religioso, ¿cierto? Cuando tú coaccionas a alguien emocionalmente. ¿Cuántas relaciones muchas veces se arman por esto, por una coacción emocional? Ahora, déjenme avanzar en esto. ¿Cómo se produce la salvación del hombre? No busquen, solamente quiero que miren esta imagen y esta idea que me gustó mucho cuando la leí. William, ¿cierto? Un autor, ¿cierto?, del siglo pasado, escribió esto que me parece que es una correcta interpretación de lo que enseña el Nuevo Testamento. Como dice ahí, la gracia se imparte al hombre pecador no porque él crea, sino con el fin de que pueda creer. Esto se debe a que la fe misma es un regalo de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia no es, mira, Dios te ofrece la salvación, tú tienes que creer, tienes que ponerte tu parte. No, la fe incluso te la da y me la da Dios. ¿De dónde hubiera sacado yo fe, hermanos? ¿De dónde hubiéramos sacado? En ninguna parte. ¿Por qué? Porque nada había bueno en nosotros y de hecho ninguno de nosotros ha querido y quería buscar al Señor. Ahora, noten esta imagen, y esto es la segunda parte, ya voy concluyendo. Este es un ataúd. El hombre está muerto en delito y pecado. ¿Y cómo revela la salvación en el Nuevo Testamento? Bueno, la salvación básicamente en el Nuevo Testamento se revela bajo 3 conceptos que pueden ser explicados, como un despertar, como un nacimiento y como un lavamiento. Noten los siguientes versículos, están todos ahí, no lo busquen. Miren, siendo renacidos, y esto tiene que ver con la regeneración. ¿Y cómo? No de semilla corruptible, sino de una semilla que no se corrompe por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo relevante en el nuevo nacimiento? Díganme, de acuerdo a este texto. ¿Qué es lo relevante? La palabra de Dios. ¿Qué debemos predicar de este púlpito? La palabra del Señor. La palabra del Señor. ¿Qué tienes que hacer tú con las personas que están en tu hogar? Si sabes que la palabra del Señor trae vida, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hijo, no, quédese en la casa nomás, no hay problema. Trae a tus hijos que escuchen la palabra del Señor. Dios puede hacer algo tremendo en sus corazones. ¿Por qué? Porque es la palabra la que transforma y cambia el corazón. Notemos el otro versículo. Noten, Santiago 1:18. Él, Dios, en el contexto, de su voluntad nos hizo nacer. ¿Y cuál fue la causa instrumental? Lo leen ahí, por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Noten, Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Cooperaste tú en tu nacimiento? No. Simplemente un día abriste los ojos y empezaste a mirar las cosas de un punto de vista diferente. ¡Wow! Dijiste, qué linda es la fe. Oh, quiero leer la Biblia. Qué extraño. Bueno, despertaste. Dios te hizo nacer de nuevo. ¿Cuál es el instrumento que usa Dios? Vuelvo a repetir, la palabra del Señor. Notemos otro versículo. Por eso esto tiene que ver como un nacimiento. ¿Se dan cuenta? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, ¿cierto? El corazón de Dios, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta expresión es bien profunda teológicamente hablando. Recuerden que el lavamiento en el Antiguo Testamento tenía que ver justamente con el agua, los sacerdotes se lavaban, había muchos rituales que se hacían en el Antiguo Testamento. Ahora, acompáñenme a Juan 15. Miren, porque esto explica muy bien esto del lavamiento. Juan 15, un capítulo muy, muy interesante. Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y noten lo que le dice a sus discípulos. Ya vosotros estáis cátaros, y la palabra cátaros tiene que ver con purificado, limpios se traduce. ¿Estáis limpios por qué cosa, hermano?
por la palabra que os es hablado. ¿La palabra de quién? La palabra de Cristo. Dice el texto, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, ¿cierto? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hay dos elementos trascendentales en la regeneración, la palabra y el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Jesús conversó con Nicodemo? Lo vamos a ver. Veamos otro versículo de cómo la Biblia sinópticamente me muestra algunos versículos. Este es un ejemplo muy interesante en Hechos. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, o que honraba a Dios más bien dicho, estaba oyendo, y el Señor, noten hermanos, abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué estaba haciendo Lidia? Escuchando la predicación, escuchando, ¿cierto?, en este caso, la predicación de Pablo. ¿Y qué pasó? ¿Quién transformó su vida? ¿Quién abrió su corazón? Dios. ¿Quién puede abrir el corazón de alguien que no conoce a Dios en el día de hoy? Dios, hermanos, por su palabra, ¿cierto? Ahora, noten el siguiente versículo. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Noten esta expresión, conceder. Porque a vosotros os es concedido, dice Pablo a los Filipenses, ¿cierto?, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis. ¿Cómo llegaste a creer? Fue una concesión. ¿Y quién me dio esa concesión? Dios. No fue porque a ti se te ocurrió. Dios te dio la fe, hermanos. Dios me dio la fe. Eso es lo que dice este versículo. ¿Qué es lo que salva a las personas entonces? ¿Una decisión? Tristemente, hermano, a veces se confunde esto. Las personas tienen que tomar una determinación con respecto al Evangelio. O van a entender o van a comprender la fe, entendiendo de que, por supuesto, la comprensión espiritual de eso muchas veces está más allá de ese pensamiento del hombre natural. Pero el Evangelio no es algo irracional. El Evangelio, hermanos, es algo que puede entenderse. El punto es, ¿qué es el Evangelio? Y eso es importante decirlo, y con eso voy terminando. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, el mundo puede ver la sabiduría de Dios en la creación, pero el hombre sigue viendo la evolución en la creación. Dice, oh, qué lindo es el paisaje, y no puede ver al Creador. Entonces, si la gente del mundo no quiso conocer a Dios por medio de la sabiduría, ¿cuál fue la causa por la cual Dios salva a los hombres? Este texto nos dice lo siguiente, pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué cosa? De la predicación. Pregunta, la predicación es un término muchas veces que se usa querugma, a veces se traduce, ¿cierto? Y dice lo siguiente, querugma tiene que ver con el contenido del Evangelio, con el contenido de algo. Dice, lo que saben las personas no es la metodología, ni las técnicas de emplazamiento evangelical, sino el contenido comunicado. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿cuál es el contenido del Evangelio? Y con esto estoy terminando. Nosotros leímos al principio una cita que leyó el hermano Cristian. ¿Se acuerdan cuál fue? 1 Corintios capítulo 15. Vayan ahí. Con esto terminamos. 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Pablo dice en 1 Corintios, ¿cierto? Ahí, capítulo 1, que Dios se plació, le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso es lo que salva a las personas, la predicación. Y el término aquí tiene que ver con el contenido. ¿Y cuál es el contenido del Evangelio? Noten 1 Corintios 15, ahí está el contenido. Además os declaro, hermanos, que el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Ahora, ¿cuál es el contenido? Versículo 3, ahí está el contenido. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 2 puntos. 1, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 2, y que fue sepultado
Y tercero, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el contenido del Evangelio. Y dice Pablo que es por este contenido que Dios salva a las personas. Hermano, el hombre incrédulo no tiene poder en sí mismo para la salvación. Entonces hay un vacío entre lo que nosotros podemos hacer y lo que hace, ¿cierto?, en este caso el requerimiento del Evangelio. Sin embargo, lo que acorta esa distancia, hermanos, no es nuestra metodología, nuestra sabiduría al explicar a las personas, es el Evangelio. Solamente el Evangelio. Una buena pregunta es, vuelvo a repetir, y de hecho se los pregunto otra vez, ¿a quién hemos hablado acerca del Evangelio en esta última semana o este último mes? Nosotros podemos alegrarnos y entender, gloria a Dios, Dios nos salvó. Cantamos muchas alabanzas con mucho contenido bíblico de que Cristo nos salvó. Pero ¿a quién hemos compartido, hermanos, el Evangelio? Me queda una exposición más para poder explicar, bueno, ¿y cómo se debería comunicar el Evangelio? No quiero hablar de metodología, quiero hablar de lo que la Biblia enseña. Pero es el Evangelio el que salva a las personas, no las decisiones, no las metodologías. Y si el Evangelio salva a las personas, hermanos, ¿qué hacemos nosotros entonces? ¿Por qué no estamos comunicando? ¿Por qué no hablamos a las personas del Evangelio? Que el Señor nos ayude. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Es el manual para nosotros, para nuestra vida. Nos damos cuenta de que tú eres el creador, que no hay nada, Señor, que pueda reaccionar por sí mismo. Tú sustentas todo. De hecho, Pablo dice que tú eres el sustentador de todas las cosas. Eres el creador y el que sustenta todo, Señor, incluso nuestra vida, nuestro respirar. Padre, entender solamente eso me debería llevar de rodillas a tu presencia. Porque si estoy respirando ahora, o si estamos respirando, se debe solamente a tu poder y tu gracia y a tu misericordia. Porque no lo merecemos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a poder entender la necesidad de entender tu palabra, de reflexionar en ella, de pensar tu palabra. No solamente de asistir a un templo y escuchar algo rápido y hacerme sentir bien. Ese no es el cristianismo, Señor. Tu palabra requiere que nosotros pensemos tu palabra, la atesoremos, pero también la podamos practicar, Señor, entendiendo qué es lo que tú enseñas en tu palabra. La Biblia nos dice que el hombre está muerto en delito de pecado y lo único que salva a las personas es un mensaje, pero no cualquier mensaje. Es un mensaje que tiene poder en sí mismo. De hecho, Pablo lo dice en la primera epístola también de Corintios, que el Evangelio es poder para salvación. Y si es poder, ¿por qué muchas veces confiamos muchas veces en tantas cosas que se han inventado, Señor? Y olvidamos lo que tiene poder intrínseco, que es tu palabra, que es el Evangelio, Señor. Padre, hay mucha gente que no te conoce y está cerca de nosotros, Señor. Padre, cuando entendemos que no tenemos poder en nosotros mismos, nos deberíamos arrodillar para orar por esas personas, para que vean su necesidad de Cristo. Padre, ayúdanos, Señor, a ser buenos heraldos tuyos. A que podamos ir pensando de a poco, ¿cómo puedo comunicar? ¿Cómo puedo compartir el Evangelio con otro? Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser evangelistas. El Evangelio se trata de eso, de buenas noticias. La gente necesita escuchar, sin duda, las buenas noticias y por supuesto también entender cuál es el problema, cuál es la mala noticia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos enseñas por medio de ella. Y ayúdanos, danos valentía, Señor, para poder pensar en quién o a quién podemos hablarles de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.